Vamos a ver, en esto hay que ser muy objetivos, ¿no? No existía un sentimiento autonomista generalizado en Cantabria, ni muchísimo menos. Había habido en la República, en la Segunda República, incluso se llegó a hacer un estatuto, pero también por minorías, no por mayorías. La primera vez que se empezó a reivindicar otro trato en Cantabria no fue cuando se hizo la transición, fue unos años antes, cuando las cámaras agrarias, en la que estaban, en fin, todos los ganaderos de Cantabria, que entonces eran más de 40.000, pues se unieron y hubo unas gentes importantes, como fueron Miguel Guerra y Jesús Cerravitia, organizaron una huelga de entrega de la leche porque exigían que se subiera el precio y que se concedieran una serie de peticiones que se hacían, ¿no? Voy a decir los sentimientos que teníamos entonces. Sí. Nosotros éramos montañeses y se cantaba a la montaña, queríamos a la montaña, pero al mismo tiempo queríamos a Castilla, porque Castilla habíamos estado unido a ella y además nuestros intereses del puerto y de comunicación, etcétera, estaban con Castilla, no con Bilbao ni con Asturias, ¿no? Y entonces en la Constitución se permitió, se aprobó la Constitución de las Autonomías para organizar el nuevo Estado español, ¿no? La nueva nación. Y a nosotros nos incluyeron en una zona donde estaba Castilla, estaba León, estábamos nosotros, estaba Logroño, en fin, excesivamente grande, donde nosotros no íbamos a ser nada o casi nada. Eso fue lo que nos obligó a estudiarlo seriamente y en una decisión pragmática, es decir, bueno, qué nos interesa y qué no nos interesa, decidimos que lo que nos interesaba era la autonomía. Además de que algunos teníamos sentimientos autonómicos claros y lo habíamos manifestado, y además de que había en la región una minoría, pero importante, de autonomistas que querían la autonomía. Lo cierto es que, bueno, amparados en la Constitución, antes de hacer la Constitución y con el consejo del ministro que era de Clavero Arévalo, decidimos que no nos interesaba, pero no podíamos hacer nada. Y entonces intentamos hacer una preautonomía, que es lo que hacían todos, ¿no? Y fue imposible porque no nos pusimos de acuerdo. Todos excelentes personas, y todos trabajadores hicieron su trabajo en el Parlamento, pero eran, incluso, no solamente eran castellanistas, sino que incluso formaron una asociación para la defensa para la unión de Cantabria, de entonces Santander, a Castilla. Pues yo no lo sé exactamente. A mí yo creo que era más bien una cosa ideológica, porque el personaje que más había hecho por Cantabria reclamando y protestando había sido Modesto Piñeiro, que fue un gran personaje y además hizo cosas muy buenas para Cantabria. Y bueno, sin embargo él pues se presentó con AP. Y estos, pues yo creo que fue un tema ideológico. Yo creo que es porque era muy de derecha. Yo también era de derechas o de centro derecha, pero más liberal. Y como yo, pues todos los que estuvimos en la UCD. O sea que nadie puede decir que era un santo varón que se dedicaba a las cosas que no había hecho, ¿no? Y por eso, cuando llegó el momento de unas nuevas elecciones, si queríamos que prosperara nuestra tesis, lo que teníamos que hacer es poner gente nuestra.
y cambiamos todo, cambiamos a todos los parlamentarios, volvimos a ganar las elecciones por mayorías absolutas y volvimos a tener los 6 parlamentarios y cambiamos la Diputación, un nuevo presidente que era totalmente ajeno a la política y a todo, y unos nuevos diputados que, ya digo, estaban unidos a nosotros, unos por las cámaras, otros por las empresas. Pues mira, Adif jugó un papel muy positivo en el principio, pero no en la autonomía, sino en lo que era la oposición al gobierno central y en fin, la urgencia de que se nos dieran un concierto, etcétera. Porque no, en la autonomía no estuvo Adif, al contrario, cuando la aprobamos, a mí, que tengo el carnet número 8, le guardo por ahí, me expulsaron. Con Suárez no, Suárez nos ayudó, lo que pasa es que los Suárez ya no estaba. La autonomía era muy difícil porque se hicieron una serie de discusiones y tampoco estábamos, el PSOE tampoco estaba muy de acuerdo, en fin, nosotros en unas cosas y en otras no. O sea, era un tema muy complejo y no se llegó a aprobar. No nos lo hubieran dado, o sea, la verdad es que nosotros teníamos línea directa con Clavero, que era el hombre, y nos decía aquí, cuidado. No fue muy difícil porque lo que hicimos fue hacernos con una serie de estatutos que existían ya en algunos sitios de Europa, incluso el Estatuto de la República, y en fin, y entonces, en fin, los artículos casi que venían señalados por la Constitución. Se puede en esto, en esto, en esto. No fue difícil. Ahí trabajó mucho Alberto Cuartas y Roberto Saiz. Yo presidía la Junta de la Asamblea, pero ellos trabajaron, son los que estaban allí trabajando. Y bueno, y salió todo muy bien. Lo que pasa es que luego pues hay cosas que han estropeado. Yo sigo siendo autonomista porque creo que es bueno para Cantabria, pero creo que se han apoderado de la autonomía personas o personajes que no hicieron lo que tenían que hacer entonces. Unos estaban en AP, otros estaban todavía con el franquismo, y nosotros estamos en medio recibiendo las bofetadas. Porque al no estar ya Suárez, que es el que nos había autorizado, le teníamos un miedo cerval a Leopoldo Calvo Sotelo. Y entonces ideamos, bueno, hay que meterlo en el Congreso como sea. Y aunque esté feo decirlo, pues engañamos a don Landelino Lavilla, que era un excelente presidente del Congreso y una bellísima persona. Y bueno, pues fuimos a verle, Alberto y yo, oye, mira, presidente, que es que tenemos ya el estatuto redactado y tal, y queríamos venir un día a entregarlo, si te parece bien. Y dice, oye, ¿lo sabe el presidente? Hombre, claro, ¿cómo no lo va a saber? Y sí que lo sabía el presidente, pero lo sabía el presidente del partido, que era Agustín Rodríguez Agún, que se lo habíamos dicho y nos apoyó. Luego engañamos al presidente del Congreso. O sea, ¿lo sabía el presidente? El presidente del partido es el que nos autorizó. Pero el presidente del gobierno. No, el presidente del gobierno se enteró después. Por eso, esa era la mentira. Esa era la mentira, claro. Se enteró después. Bueno, lo cierto es que fuimos y después ya que nos dijo que bueno, que sí, que no había inconveniente, digo, hombre, si no te importa, pues hacemos un pequeño acto en el salón de los pasos perdidos y tal, porque darle la idea, bueno, pues bueno, cuando así que van a venir unos diputados y tal, en fin, bueno, pues cuando venga me avisáis. No fueron uno, fueron muchos. Salió, echamos allí, yo eché un discursillo, él nos contestó con 4 palabras y aquello pues quedó sacralizado de que el estatuto había entrado en el Congreso. Nada más terminar, una llamada directa de don Leopoldo Calvo Sotelo, poniéndome a parir.
diciendo que quién era yo, que él era el presidente del gobierno. Digo, sí, presidente, y yo te respeto y te apoyo, y sabes cómo soy yo con el gobierno de... Pero mira, no nos hemos dado cuenta porque se le hemos pedido el permiso al presidente del partido, pensábamos que esto era una cosa de partido y no nos hemos dado cuenta que era una cosa del gobierno, así que perdón. Nos llamó, luego por la tarde nos reunimos por allí, por ahí he visto una foto, por aquí la tengo una foto, y nos echó una bronca. Yo le contesté que bueno, que muy bien, que admitíamos la bronca y porque habíamos hecho una cosa no correcta, pero pensando que no era así, pero que yo había actuado en nombre del partido y yo a quien me debía era al partido y no al gobierno. Tuvimos una pequeña discusión y se acabó todo. Yo soy crítico con lo que se ha hecho, con las modificaciones que se han hecho con el estatuto. Nosotros, con el sentido pragmático del empresario que sabe cómo se juegan los cuartos, decidimos que las competencias tenían que ser las que pudiéramos digerir como entidad pequeña que éramos y con un volumen económico pequeño que teníamos. Y entonces nos pareció que no teníamos que reclamar ni sanidad ni educación. Interior, por supuesto. ¿Por qué? Porque eran unos gastos tremendos que nosotros no íbamos a poder hacer frente, y sin embargo, si eso lo dejábamos como competencia del Estado, el Estado no le quedaría más remedio que hacerlo. Bueno, eso se lo han cargado todo y ahora tenemos más competencias que nunca, pero hacemos menos que nunca. Esa es la verdad. Y luego hay otro tema muy importante también, los nombres. Nosotros le pusimos el nombre a la autonomía de Diputación Regional de Cantabria. ¿Por qué? Porque había un problema técnico-legal que obligaba a que se tenían que mantener las diputaciones provinciales. Y claro, lo que no podía ser es que tuviéramos un gobierno regional y además una diputación regional, imposible. Y ahí fue Alberto Cuatras el que un día se encendió la luz y dijo, hombre, pues muy sencillo, vamos a absorber las competencias de la diputación y llamamos diputación regional al gobierno y está todo junto. Y de esa manera podemos, efectivamente. Cuando tuvimos ya hecho el estatuto, fuimos a ver a García Enterría, que era digamos, el jurista más importante de España, de Potes. Y nos dijo, ¿quién ha hecho esto? Y digo, pues nosotros. Y esto, pues es un invento. Está muy bien. Luego se ha dicho por ahí que el estatuto nos lo hizo García Enterría. Y bueno, pues no fue todo lo contrario. Nos dio el visto bueno y además nos sirvió esa visita para que luego, cuando se nombró la comisión de expertos que decidieron cómo se distribuían las autonomías, él estaba dentro y defendió nuestra tesis. Y por eso somos uniprovinciales. Vamos a ver. En esto hay que ser muy honestos. Adif, obviamente, ejerció una presión fiscal, social, pero no para hacer un estatuto, sino para pedir un concierto económico. Y los que estábamos en la manifestación de Adif, en la primera columna, éramos nosotros. Yo tenía el carnet número 8. Y Leandro Valle pues debía tener el 2 o el 3, no recuerdo. O sea que eso era Adif entonces. Luego sí, luego ya ha cambiado y se ha hecho autonomista y ya digo, bueno, pues muy bien, no, yo no tengo nada en contra de eso, pero lo que no es honesto es que se apunten hechos que no se han producido por ellos, ¿no? Adif estaba súper protegida por los poderes, incluso por el gobernador civil.
¿Y cómo califica? Pero ¿sabes por qué? Sí. Porque hizo una cosa buena Adif. Y además me imagino que fue obra de Revilla, que era el presidente. Y es que en Adif no solamente estaban unos y otros, es que estaba la oposición. Había socialistas, había comunistas, había del sindicato unitario, había de todos, o sea, fue un conglomerado de todos. Y eso lo protegió el gobierno civil y lo amparó la Diputación Provincial y lo, digamos, blindó la Diputación mediante Leandro Valle, que era el que se encargaba de disuadir a la Guardia Civil para que no entrara a nuestras reuniones. Entonces la sociedad cántabra en su conjunto no tenía ese sentimiento. Es más, si me apuras un poco y nosotros nos hubiéramos de cantar por Castilla, nos hubieran apoyado lo mismo. Lo que sí tenía entonces la sociedad cántabra era un deseo de democracia. Y por eso apoyaron masivamente a Adolfo Suárez. O sea, Adolfo Suárez les convenció. Sí, yo creo que sí que ha ganado. Podía haber ganado más, pero ha ganado. O sea, tampoco hay que ser derrotistas en esto. O sea, lo que es la economía y lo que es la sociedad actual, pues no es ni parecido a hace 40 años. Vamos, hemos progresado. Lo que pasa es que yo creo que Cantabria está pasando ahora unos momentos de atonía, que nadie hace nada.